Ypres, Flandes, Langemarck, Champaña, Verdun, Somme, Cambrai. Gran batalla en Francia. Muchos de estos sangrientos escenarios de la Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos, siguen siendo familiares para quienes se interesan por la historia militar, incluso hoy, más de 100 años después de que ocurrieran los hechos. Pero ¿quién recuerda aún al cuerpo asiático alemán? El envío de grandes contingentes de tropas alemanas y austrohúngaras, con una fuerza de alrededor de 25.000 hombres, para apoyar al Imperio Otomano, la actual Turquía, es el tema de este video. Y así como el escenario de guerra asiático y sus protagonistas han caído en el olvido, lo mismo ocurre con la mayor victoria lograda en 1917 por las tropas germano-austriacas en suelo italiano, la última batalla del Isonzo, de las cuales ya había habido 11 antes. Estas acciones de combate recibieron su nombre del río Isonzo, que tiene 136 kilómetros de longitud. Atraviesa la región montañosa de Friuli-Venecia Julia, en Italia, y es famoso por su color esmeralda, que incluso en la última parte de su recorrido se mantiene, aunque algo atenuado, hasta desembocar al sur de Monfalcone en el Golfo de Trieste. Ya antes, el 5 y 6 de septiembre del año 394 después de Cristo, cerca de Isonzo, en el río Whiplash, esloveno-Vipava, que desemboca en el Isonzo, tuvieron lugar grandes enfrentamientos. La batalla del río Frígido se libró entre el comandante del ejército cristiano, el emperador romano de Oriente Teodosio I, y el emperador romano de Occidente Flavio Eugenio, que dirigía a los soldados paganos. Esta batalla fue una de las más grandes, costosas y sangrientas de toda la antigüedad, pero también selló la victoria definitiva del cristianismo sobre la antigua religión romana. Las batallas del Isonzo durante la Primera Guerra Mundial fueron igualmente sangrientas y costosas, cuando el ejército real italiano luchó contra el ejército de Austria-Hungría, cuyas unidades, desde 1889, llevaban las letras K y K delante de sus designaciones, que significaban imperial y real. Sin adelantarme, después de la 12ª batalla, hasta 400.000 soldados habían caído, cientos de miles más resultaron heridos o desaparecidos, lo que convierte a estas batallas en unas de las más costosas en pérdidas humanas de la Primera Guerra Mundial. La primera duró desde el 23 de junio hasta el 7 de julio de 1915, y desde el 18 de agosto hasta el 12 de septiembre de 1917. Y aunque los italianos lograron éxitos en 6 batallas, en la primera, segunda, sexta, séptima, 10ª y 11ª, no pudieron conquistar las posiciones austrohúngaras, sino que a lo mucho consiguieron ventajas locales. 2 batallas del Isonzo, la 5ª y la 8ª, terminaron en empate, y 3 fueron ganadas por el ejército austrohúngaro. En 1915, la 3ª y la 4ª, y a finales de 1916, la 9ª. Pero ahora, en 1917, después de las victorias italianas en el verano y finales de verano de ese año, se temía que el ejército imperial y real, que también luchaba en muchos otros frentes, y estaba compuesto por austriacos de habla alemana, húngaros, croatas, checos, musulmanes bosnios, polacos, eslovacos y así sucesivamente, no sería capaz de resistir un 12º ataque italiano en el Isonzo. Ese también había sido el contenido de una carta que el emperador Carlos I de Austria le escribió al emperador Guillermo II de Alemania. Y aunque la situación para los ejércitos alemanes tanto en el oeste como en el este era sumamente tensa, el alto mando alemán decidió eliminar de una vez por todas el frente del Isonzo, mediante una operación ofensiva conjunta germano-austriaca. Así fue como se llegó a la última batalla del Isonzo, la 12ª, que tuvo lugar del 24 al 27 de octubre de 1917, o hasta el 19 de noviembre, cuando se pasó a la guerra de trincheras en el río Piave, en el norte de Italia,
La número 12 también se llama la Batalla de Karlsfeld, nombrada así por uno de los puntos clave de todas las batallas de Isonzo, la ciudad austriaca de Karlsfeld, hasta 1918, en esloveno Kobarit, en italiano Caporetto. Por eso, los italianos también llaman a esta batalla Battaglia di Caporetto, es decir, la batalla de Caporetto. Para ello, Austria-Hungría y el Imperio Alemán reunieron juntos 34 divisiones con un estimado de 353.000 hombres y 2.147 cañones, que debían atacar y derrotar a las 41 divisiones italianas con un estimado de 667.000 hombres y 2.430 cañones de todos los calibres. Con esta proporción numérica, los atacantes alemanes y austrohúngaros tenían un 40% menos que sus oponentes. Como aquí, por ejemplo, los soldados de la tropa de élite italiana Bersaglieri, el comandante del 14º ejército, que inicialmente agrupaba a todas las divisiones alemanas y que posteriormente fue reforzado por 3 grandes unidades imperiales y reales, era el general de infantería Otto von Below, caballero de la Orden Prusiana pour le Mérite, con hojas de roble. El jefe del Estado Mayor General desde septiembre de 1790 fue el padre fundador de las tropas de montaña alemanas, el teniente general Konrad Kraft von Dellmensingen. Este oficial, nacido en 1862 en la región de Berchtesgaden, ingresó en 1881 a la Artillería Real Bávara. La Primera Guerra Mundial lo vio primero como jefe del Estado Mayor General del Sexto Ejército Bávaro. Luego, en 1915, asumió el mando del Cuerpo Alpino Alemán, una unidad de élite destinada a la guerra de montaña. En 1917, Kraft, entonces jefe de Estado Mayor del 14º Ejército, encontró un sector previamente tranquilo y relativamente poco defendido en el Alto Isonzo para el ataque en la 12ª batalla de Isonzo. 20 años después, en 1937, el cuartel del Regimiento de Artillería de Montaña, número 79, en Garmisch-Partenkirchen, fue nombrado en honor a Kraft. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos utilizó esta propiedad y ya en 1945 hizo eliminar todos los nombres que le sonaban sospechosos. Cuando en 1975 el Estado Mayor de la Primera División de Montaña de la Bundeswehr fue trasladado al cuartel que había sido tomado por los estadounidenses, este volvió a recibir su antiguo nombre, Cuartel Kraft von Dellmensingen. En 2004, 19 años después, el Estado Mayor de la división se mudó a Múnich y el ejército de Estados Unidos volvió a ocupar la propiedad, ahora llamada Cuartel de Artillería. Solo el nombre apenas legible de Cuartel Kraft von Dellmensingen sobre la puerta de un edificio de alojamiento recordaba a la gente al general. 7 años después, en 2011, ese letrero, considerado peligroso para la República Federal de Alemania y el Estado Libre de Baviera, llamó la atención de un exprofesor de religión católica de Kaufbeuren, quien ya en 1995 había exigido y logrado, ante el ministro de Defensa de la Unión Demócrata Cristiana, Ruhe, y el inspector general, el cambio de nombre del cuartel general Kübler en Mittenwald. Después de suficientes disputas, el ejército de los Estados Unidos también hizo quitar esta última referencia al general Kraft von Dellmensingen, a quien se le acusa de tener ideas antisemitas. El comandante de artillería del 14º Ejército era el general de división Ricardo von Behrendt, un oficial que ha caído en el olvido, pero que sin duda fue uno de los artilleros alemanes más importantes de la Primera Guerra Mundial. Los oponentes de los ejércitos alemán y austrohúngaro fueron el primer ejército italiano con cuartel general en Verona, bajo el mando del general Guglielmo Pecori Giraldi. El segundo ejército con cuartel general en Génova, bajo el mando del general Luigi Capello. El tercer ejército con cuartel general en Milán, bajo el mando del general Emanuel Philibert de Saboya en Aosta.
El cuarto ejército, con cuartel general en Bolonia bajo el mando de Mario Nicolis di Rovilant, y el cuerpo de ejército Carnia, ubicado en la parte noreste italiana de Friuli, en los Alpes Cárnicos, bajo el mando del general Giulio Cesare Tassoni. En cambio, los aliados germano-austríacos habían desplegado, entre otros, del lado imperial y real, el grupo de ejércitos Tirol, bajo el mando del mariscal de campo Franz Conrad von Hötzendorf, aquí durante una inspección. El 11º ejército imperial y real bajo el coronel general Viktor Graf von Schauchenstuhl. El 10º ejército imperial y real bajo el coronel general Alexander Freiherr von Krobatin. Y el frente suroeste bajo el mariscal de campo archiduque Eugenio de Austria-Teschen. Las grandes unidades que siguen a continuación ya se encontraban en la zona de operaciones. El primer ejército imperial y real de Lisonzo, bajo el mando del teniente mariscal de campo Svetozar Boroevich von Boina y del general de infantería Johann Ritter von Henriques. Y el segundo ejército imperial y real de Lisonzo, bajo el coronel general Wenzel von Wurm. La primera división imperial y real bajo el mando del teniente mariscal de campo Joseph Metzger, la 50ª bajo el general de división Karl von Gerabeck y la 55ª división de infantería bajo el general de división príncipe Felix Hubert von Schwarzenberg, aquí en 1897 como joven oficial con su esposa. En cambio, la tercera división imperial y real de infantería Edelweiss, bajo el mando del teniente mariscal de campo Heinrich Wieden von Alpenbach, y la 22ª división de tiradores bajo el teniente mariscal de campo Rudolf von Müller, tuvieron que ser traídas desde el Trentino, que hasta el final de la Primera Guerra Mundial pertenecía a Austria-Hungría. El mando del ejército alemán había previsto para la operación 4 cuerpos con 12 divisiones, entre ellas las siguientes grandes unidades alemanas que participaron desde el primer día de la batalla. División de cazadores alemana dirigida por el coronel Georg von Botke. La 12ª división de infantería de Silesia, traída desde Alsacia, bajo el mando del general de infantería Arnold Leckis. La 117ª división de infantería se formó en 1915 a partir de contribuciones de otras divisiones del frente occidental, bajo el mando del mayor general Paul Seidel. El cuerpo alpino alemán, también formado en 1915 y previamente desplegado en todos los puntos críticos de los frentes oriental y occidental, estuvo bajo el mando del mayor general Ludwig von Tutschek. La veterana 26ª División de Infantería Real de Württemberg, comandada por el teniente general Eberhard von Hoffacker. La 15ª División de Infantería, anteriormente la 200 División Jäger, formada en el frente oriental. Ahora la 200 División de Infantería, bajo el mando del mayor general Hans von Below, así como la 5ª División de Infantería de Brandenburgo, bajo el mando del teniente general Hasso von Bedel. Algunas de estas grandes unidades, incluido el cuerpo alpino alemán, ya estaban acostumbradas a la guerra de montaña, ya que habían luchado en los Vosgos, Macedonia y en los Cárpatos. Otros regimientos, incluidos los numerosos que fueron traídos del frente oriental, tuvieron que ser entrenados primero para combatir en este nuevo tipo de terreno. Además de las divisiones mencionadas anteriormente, el 14º ejército alemán también tenía 3 grandes unidades imperiales y reales como reserva del ejército. La 4ª división de infantería bajo el mando del mariscal de campo teniente Pfeffer, la 33ª división de infantería bajo el mando del mariscal de campo teniente Artur Iwanski von Iwanina y la 33ª división de fusileros bajo el mando del mariscal de campo teniente Franz Kalser Edelher von Mansfeld. Más tarde se incorporaron 2 divisiones de infantería adicionales. Tras completar el despliegue en la zona de Flitsch y Tolmin, en el ala derecha del ataque se encontraban 4 divisiones imperiales y reales marcadas en verde claro. La 3ª división Edelweiss, la 22ª y la 55ª de infantería, y en el centro la 50ª división de infantería. En el ala izquierda, el punto focal de la ofensiva, se encontraba la 12ª división de infantería alemana, marcada en verde oscuro, el Alpenkorps,
así como las divisiones de infantería alemanas 226 y, ligeramente detrás de la primera división de infantería imperial y real, la quinta alemana. El ataque al frente italiano comenzó el miércoles 24 de octubre de 1917, a las 2 de la madrugada, con un intenso bombardeo de las posiciones italianas por parte de la artillería alemana e imperial y real de todos los calibres, que ya había causado grandes bajas en las trincheras y, en el ala derecha italiana, provocó desintegraciones masivas, es decir, huidas, que también arrastraron a los vecinos. Al mismo tiempo que el ataque de artillería, compañías de zapadores alemanes lanzaron 70.000 granadas de gas con lanzadores, utilizando nuevos gases venenosos hasta entonces desconocidos en el frente sur, en tal cantidad que las nubes de gas que se asentaron en los valles casi no dejaron sobrevivientes en las posiciones delanteras italianas. Cuando los regimientos imperiales y reales alemanes atacaron y, como se puede ver aquí, capturaron prisioneros muy rápidamente, ya en el primer día del ataque, contrariamente a todas las sangrientas experiencias reunidas en el frente occidental en Francia durante operaciones ofensivas, las posiciones montañosas italianas, dispuestas en 3 líneas, fueron atravesadas sin dificultad y literalmente destrozadas. En esta operación, el cuerpo alpino, que incluía el batallón de montaña de Württemberg, comandado allí por el teniente primero Erwin Rommel, quien había hecho 8.000 prisioneros, y la 12ª división de infantería de Silesia, lograron distinguirse. A partir de ahora, especialmente en el área del segundo ejército italiano, ocurrieron escenas casi inimaginables. Numerosos regimientos italianos se rindieron sin luchar junto con sus oficiales. Otros simplemente habían tirado sus armas y también se desmilitarizaron externamente. Luego, a menudo borrachos y ahora vestidos de civil, una soldadesca italiana desmoralizada emprendió el camino de regreso a casa, saqueando los pueblos a su paso. En la noche del primer día de ataque ya se habían capturado 30.000 prisioneros italianos. Después de 3 días, las tropas alemanas habían tomado las posiciones italianas en Karfreid. En todas partes se habían alcanzado los accesos a la llanura del norte de Italia. Al cuarto día ya había 200.000 prisioneros italianos. Mientras tanto, la retirada, que se realizaba sin ninguna coordinación, había tomado la forma de un flujo caótico de soldados, entre los cuales también había decenas de miles de civiles huyendo. Que este sorprendentemente rápido éxito germano-austríaco fuera siquiera posible, también se debió al comportamiento imprudente de la alta comandancia italiana bajo su jefe del Estado Mayor, Luigi Cardona, quien tenía mala reputación entre los soldados y hoy es considerado un oficial incompetente. Es cierto que Cardona había desplegado sus unidades con una profundidad defensiva insuficiente, lo que sin duda contribuyó a la derrota en Karfreid. Pero aún más grave fue el fracaso de otros oficiales, especialmente del general Pietro Badoglio, quien en ese entonces era comandante de cuerpo en Tolmin. El propio Cardona estuvo de vacaciones la mayor parte de octubre y su sustituto estuvo gravemente enfermo. No, la grave derrota italiana se debió a omisiones y errores en todos los niveles de mando. A esto se añadió el gran cansancio de guerra entre los soldados. Y en cuanto al alto mando italiano, no tomaron en serio la hora exacta del ataque que les fue comunicada por un oficial checo y uno rumano que desertaron, ya que apenas podían imaginar que a estas alturas del año pudiera llevarse a cabo una ofensiva de tal magnitud. De hecho, investigaciones italianas realizadas después de la Primera Guerra Mundial determinaron que el Servicio de Inteligencia Militar italiano había informado a sus superiores sobre numerosos reportes de cierres de fronteras, grandes movimientos de tropas, llegada de artillería y demás, pero que solo una pequeña parte de estos informes fue tomada en cuenta. 4 días después del inicio del ataque, el 28 de octubre, el cuartel general italiano en Udine fue capturado. Nuevamente, decenas de miles de prisioneros fueron tomados, aunque estos aquí no parecen estar particularmente infelices.
El material capturado de cañones y armas era inmenso, aquí un mortero de 30,5 centímetros. En el 9º día de la batalla ofensiva, el río Tagliamento, al que se habían retirado las divisiones italianas derrotadas, fue alcanzado en un amplio frente y cruzado en varios puntos. Una semana después, el 9 de noviembre, el Oberleutnant Rommel, junto con su compañía y una compañía imperial y real eslovena, cruzó el río Piave y estableció una cabeza de puente en la orilla occidental. Otros cruces tuvieron lugar el día 11. Pero con eso, esta exitosa operación germano-austrohúngara también perdió impulso, aunque el éxito era innegable. Pero el precio por ello había sido alto. Los atacantes contaron 15.000 heridos y 5.000 muertos, de los cuales 945 alemanes descansan en el cementerio militar alemán en Tolmin, Eslovenia. 2.750 soldados de las divisiones imperiales y reales están enterrados en el cementerio militar de Modrece. Otros 14.515 soldados austrohúngaros caídos en el barrio de Bondo de la ciudad de Sella Giudicarie, en la región italiana de Trentino Alto Adigio. El ejército italiano tuvo 29.000 heridos y 11.000 muertos, de los cuales 7.000 están enterrados en el cementerio militar italiano de Kobarid. 100.000 soldados italianos más caídos descansan en el monumental osario de guerra de Redipuglia, construido en 1938 por el régimen fascista. Además de los muchos muertos y heridos, también 300.000 soldados italianos cayeron prisioneros. Ahora, con esta gran pérdida del enemigo, habría sido lógico aprovechar esta victoria para derrotar completamente a Italia y así eliminar también el frente sur. Mientras tanto, para estabilizar el frente italiano, llegaron 5 divisiones inglesas y 6 francesas desde el frente occidental, y el alto mando del ejército alemán, que no podía disponer de sus divisiones tan libremente como los aliados, también tenía que considerar la operación italiana en relación con los acontecimientos en los demás frentes de guerra. Para entonces, todas las divisiones alemanas llevaban años en acción y estaban gravemente mermadas, volviéndose indispensables en el frente occidental, donde la superioridad material de la Entente se había hecho cada vez más evidente en los sectores decisivos. Y también en el frente oriental en Rusia debían hacerse todos los esfuerzos para llegar a un pronto final, lo cual se logró el 15 de diciembre de 1917 con el armisticio en Brest-Litovsk. Con las fuerzas que quedaron libres gracias a esto, el mando del ejército alemán intentó en marzo de 1918, aunque sin éxito, provocar un cambio con una última gran ofensiva, la Operación Michael o Gran Batalla en Francia, antes de que llegara la mayoría de las divisiones estadounidenses a Francia. Finalmente, el ejército italiano, ahora bajo el mando del general Armando Díaz, pudo estabilizarse nuevamente en sus posiciones defensivas detrás del río Piave, gracias al apoyo masivo de los aliados. Es cierto que la victoria germano-austriaca en el norte de Italia, en la 12ª batalla de Isonzo, fue la última gran ofensiva de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, que logró un éxito contundente, ya que pudo eliminar el peligroso frente montañoso en el Isonzo. Pero en general, eso fue solo un episodio, sin un efecto decisivo en la guerra. Por eso, Italia, con la ayuda de los Estados Unidos, se convirtió en noviembre de 1918 en uno de los vencedores de la guerra sobre Austria-Hungría, con quien había estado aliada hasta 1915.